Vamos a extender estos resultados a casos más generales. Próximo domingo será el toque de queda nocturno. Ya se pueden guardar las mascarillas al caminar por la calle porque ya no es obligatorio usarlas en espacios abiertos. Es una pequeña libertad. Esto demuestra que vamos mejorando. Me gusta mucho, espero que seamos capaces de quitarnos las mascarillas para siempre y pronto también en el interior. Así, Francia se suma a la ciudad belga de Bruselas, donde desde hace una semana no es obligatorio usar cubrebocas. La ecuación 2.1 nos da la fuerza ejercida sobre un alambre de largo L y por el cual pasa una corriente y que está inmerso en una región donde hay un campo de inducción magnética B. Cuando la corriente es uniforme, constante, y el campo B también es uniforme, constante, la fuerza F, según la ecuación 2.1, es I por L cruz B. L corresponde solamente al largo del hilo recto que está dentro del campo, porque el campo puede estar centrado en una región finita y el largo del conductor puede ser mucho más grande que eso, ¿no? Entonces el L solamente comprende la parte sumergida. Este resultado uno lo puede extender, o lo puede generalizar para el caso en que el conductor tenga una forma arbitraria, ¿no? Y también el campo de inducción magnética B sea variable, ¿no? ¿Estamos? Por el momento nosotros vamos a considerar campos magnéticos uniformes o que varían con la posición, pero no con el tiempo. Entonces allí la figura, ¿no?, se muestra un conductor filiforme. Filiforme significa que tiene forma de hilo, ¿no?, que se extiende desde A hasta B, ¿no? Y entonces queremos saber cuánta fuerza le aplica el campo de inducción B a este hilo que transporta una corriente I mayúscula, ¿no? La corriente va desde A hacia B, pero el campo B aquí puede ir variando punto a punto. En cada punto puede haber un B diferente. Entonces, en este caso, el procedimiento para calcular la fuerza es el siguiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Definir o elegir un elemento de corriente. ¿Y qué es lo que es un elemento de corriente? Es un elemento diferencial de longitud, de L, elemento diferencial de longitud, multiplicado por la corriente I. Pero a ese elemento de longitud de L se le da forma vectorial y la escribimos diferencial del vector L, dL. Y ese dL tiene el mismo sentido de la corriente I. O sea, el dL como vector se elige tangente a la trayectoria o tangente al hilo y apuntando en el sentido en que apunta la corriente. Ahí está representado un elemento de corriente. Ese I de L vector es lo que se llama elemento de corriente, ¿eh? Está representado allí en la figura, ¿no? Y vamos a suponer, ¿no?, que en ese punto donde comienza el I de L, ¿no?, donde está el origen del I de L, el campo es el que está representado allí con ese vector inclinado hacia abajo, el vector V. Forma un ángulo θ con I de L. Entonces, de acuerdo a nuestra definición de campo, ¿no?, este campo le aplica una fuerza F a ese elemento de corriente I de L, ¿no? Y la fuerza que le aplica es dF, un elemento diferencial de fuerza. dF igual I, corriente I, esta I debe decir I mayúscula, ¿no? No I minúscula. I de L cruz B.
Ese es el elemento diferencial de fuerza aplicado a ese elemento corriente. Si este conductor que va de A a B está completamente sumergido en la región donde está B, o sea, si hay B en todo punto, entonces, ¿no?, la fuerza la podemos calcular integrando esa expresión anterior, ¿no?, a lo largo del hilo entre A y B. La fuerza F, entonces, sobre todo el conductor es integral de A a B de dF. Integral de A a B de I de L cruz B. En esa ecuación 2,2, la I minúscula es la intensidad de corriente I que aparece con mayúscula en la figura. Eso tengo que corregirlo, ¿no?, para no perderse. Esa es la expresión general, ¿listo? Bueno, con eso uno puede cubrir todos los casos, porque allí, ¿no es cierto?, puede ir variando la forma del conductor, puede ir variando el campo B, puede ir variando la intensidad de corriente, etc. Pero solamente se aplica al caso de corrientes que pasan a través de un conductor de sección despreciable, ¿no? ¿Estamos? Solamente en ese caso. Después veremos una situación un poco más general. Atención entonces a esa ecuación 2,2 porque es la que nosotros vamos a usar. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ves? Vamos a usar la expresión anterior. Dice, calcular la fuerza total ejercida sobre el conductor mostrado en la figura, por el cual circula una corriente de intensidad I. La corriente va de izquierda a derecha. Parte en el extremo izquierdo del segmento recto, después sigue por la parte semicircunferencial y después sigue por el otro segmento recto, ¿no? Vale decir en el sentido horario, ¿no? Cada segmento recto tiene longitud L y la parte circular es una semicircunferencia de radio R mayúscula, ¿no? El campo magnético es uniforme en todo este plano, en todo este espacio donde está este conductor. El campo magnético es uniforme y apunta hacia afuera. Por eso está dibujado abajo con una circunferencia y un punto negro, es lo que indica que el campo B es uniforme y apunta hacia afuera, afuera de la página. Entonces, ¿no es cierto? Acá, para poder calcular la fuerza total, calculamos primero la fuerza sobre los segmentos rectos, el que está en la izquierda y el que está en la derecha. F1 es la fuerza ejercida sobre el segmento recto de la izquierda. F3 es la fuerza ejercida sobre el segmento recto que está en la derecha, ¿no? Le puse F2, pero es F3, ¿no? A ver, lo voy a arreglar al tiro aquí esto, ¿no? Lo voy a arreglar al tiro esto. Lo voy a tener que arreglar eso, ¿listo? Ya, ahora sí, ¿ves? F1 y F3. Como estos son segmentos rectos y el campo B es uniforme, la fuerza sobre esos segmentos rectos la calculamos con una fórmula anterior, ¿no? ¿Con cuál fórmula? Con esa, con las 2,1. F igual IL cruz B. Y por el largo L, cruz B. Con esa ecuación. Con esa ecuación calculamos la fuerza sobre el segmento izquierdo y sobre el segmento derecho. En ambos segmentos, la corriente I es la misma. ¿Listo? La corriente I es la misma.
El campo B es el mismo. Y además, las dos tienen el mismo largo L. Y además, en los dos segmentos rectos la corriente va en el mismo sentido, de izquierda a derecha. ¿Ve? Entonces, significa eso que la fuerza F1 va a ser igual a la fuerza F3, porque tienen todos los elementos iguales, la intensidad, el largo y el V. Entonces, veamos. El IL, ¿no es cierto?, apunta en la dirección de la corriente, en la dirección del eje X. El eje X es horizontal, ¿no? Tal como está indicado ahí en el sistema de coordenadas. Entonces le ponemos IL y tongo cruz, y el campo B apunta hacia afuera, por eso le pusimos becatongo. En el plano de la figura está el eje X y el eje Y. El eje Z apunta hacia afuera de la página. Y entonces multiplicamos ILB. Ahí tenemos el producto ILB, son todas constantes. Pero el producto I-tongo, cruz-catongo, nos da menos J-tongo. Y menos J-tongo apunta hacia abajo. Por lo tanto, ¿no?, sobre el segmento recto izquierdo y sobre el segmento recto derecho, la fuerza apunta hacia abajo. F1 igual F3 igual menos ILB J-tongo. Pero son dos fuerzas, pues. Una sobre el izquierdo, otra sobre el derecho. La fuerza total sobre los dos es la suma de esas dos. Nos queda ahora calcular la fuerza sobre el segmento circular. ¿Ven? Entonces ahora el segmento tiene una forma curva, distinta. Ya no podemos usar la forma anterior, la fórmula anterior. Usamos esta ahora, F igual integral entre A y B de I de L cruz B. ¿Ven? Acá en esta ecuación 1, 2, cuando la ocupemos, ¿no es cierto?, veremos que el campo B es uniforme. El B es becatongo, ¿no? Y la corriente I también es constante. Eso nos va a simplificar bastante las coordenadas. ¿Listo? Ya. Tenemos que definir el I de L, el elemento de corriente I de L. Ese es el que hay que definir, escribirlo matemáticamente. Ese I de L es un elemento diferencial de arco de L, pero lo ponemos como vector, de L vector, en el sentido en que va la corriente. La corriente en el arco circular va en sentido horario. Por eso el I de L está puesto allí de color rojo, el vector de color rojo que representa el I de L, ¿no?, tiene esa orientación. Ese I de L en módulo es un arco de circunferencia que subtiende el ángulo de teta, ¿no? Y el vector R, ¿no?, el vector R minúscula va desde el origen O al extremo del I de L. En realidad puede tomarlo allí o lo puede tomar arriba, al origen de I de L. Me da lo mismo. ¿Listo? Tenemos que escribir ese vector R minúscula en función, ¿no es cierto?, del radio y del ángulo. Entonces, ese vector R, ¿no?, cuyo módulo es el radio de la circunferencia, tiene, ¿no?, la siguiente expresión. El vector R es el vector posición del elemento de corriente. Ese R vale R mayúscula, radio de la circunferencia, coseno de teta y tongo, más sen de teta j tongo, ¿no? Ahí usted lo puede ver, ¿no? La componente horizontal del vector R es R mayúscula, coseno teta. La componente vertical es R mayúscula por sen de teta. De esa manera, ¿no es cierto?, calculamos el vector R. Y el vector de L
que es un vector tangente, es un elemento de longitud, es un elemento diferencial de longitud tangente a la circunferencia, S de L corresponde a un dr, ¿no? La diferencial de R. Y esta diferencial de R la escribimos como dr a d teta por d teta. ¿Listo? Eso nos da, ¿no es cierto?, cómo varía R en la dirección perpendicular a R. ¿Listo? O sea, en la dirección de L, ¿no? De R a d teta, de R a d teta multiplicado por d teta, nos da el cambio que sufre el vector R, ¿no?, cuando rota en torno al ángulo teta. Eso es lo que nos da. Ahí está, pues. Entonces calculamos de R a d teta, ¿no es cierto? Nos da R menos sen de teta y tongo más coseno teta j tongo y queda multiplicado por d teta. Y el campo magnético es B igual beta tongo. Reemplazamos todo esto en la fórmula F. ¿En cuál fórmula? En esta fórmula que está aquí, en la 1,2. Ahí tenemos que reemplazar el I, el dl y el B. El punto A es el punto donde entra la corriente al arco circular, ¿no? ¿Estamos? En el punto izquierdo y se va hacia el otro lado, ¿no? El punto A está en la izquierda y el punto B en la derecha, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Si lo reemplazamos, nos va a dar IR, ¿no?, IR menos sen de teta y tongo más coseno teta j tongo. Ese es el IDL, ¿no? Y después ponemos beta tongo de teta, ¿no? La integral va a ir desde pi a 0. Ojo con eso, esa integral tiene que ir desde pi a 0, ¿no? ¿Por qué va de pi a 0? ¿Por qué va de pi a 0? Porque el ángulo teta es el ángulo que forma con el eje X. Y cuando nosotros integramos de izquierda a derecha. Recorremos el arco circular de izquierda a derecha. ¿Ven? Entonces el ángulo tiene que ir desde pi hasta el valor 0. O sea, de 180 a 0. Sacamos el IRB como constante, integramos entre pi y 0 sen de teta más coseno teta de teta tongo, ahí se me comió un menos, ¿no? Y después simplemente, ¿no es cierto?, hacemos el cálculo, la fuerza F nos va a dar menos 2 IBRJ tongo. ¿Listo? Eso es lo que nos da esta integral. No, está bien, porque ahí cuando multiplico menos sen de teta y tongo con k tongo, el I cruz K es menos J, ¿listo? Al multiplicar menos sen de teta y tongo por k tongo, eso es menos j tongo. Por eso el seno teta me queda j tongo positivo. Y después cuando multiplico coseno de teta j tongo por k tongo, ese j tongo cruz k tongo nos da i tongo. ¿Ves? Así entonces, por eso se escribe coseno teta de teta y tongo. Después se integra eso, ¿listo? Cuando hacen la integral, ¿no?, esta integral entonces nos va a dar menos 2 IBR J tongo. ¿Listo? Eso porque la integral de seno es coseno, menos coseno. La integral de seno es menos coseno. Mientras que la integral del coseno es seno. ¿Listo? Como la integral de coseno es seno, cuando evaluamos entre 0 y pi, el seno es 0 y por eso se elimina la componente y tongo. La fuerza entonces nos da menos 2 IBRJ tongo. Esa es la fuerza que se ejerce sobre el segmento circular. A esa fuerza hay que sumarle las otras dos, ¿listo? Las que se ejercen sobre cada segmento de recta. Y allí en ese caso
cada fuerza era IBR menos IBRJ tongo. Sumamos todo, la fuerza total es menos 4 IBRJ tongo. Ahí tienen ustedes entonces un ejemplo de cómo funciona esto. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo en general? Ok. Fuerza magnética sobre espiras. Seguimos entonces extendiendo el tema y vamos a abarcar otras situaciones un poco más generales, ¿no? ¿Qué es lo que es una espira de corriente? Una espira de corriente, en la práctica, uno la toma como un alambre en forma de bucle. O sea, tomamos un alambre, lo doblamos, ¿no es cierto? Y después lo cerramos. Le podemos dar una forma rectangular, una forma cuadrada, una forma circular. Ahí le puede dar uno la forma que quiere, ¿no? Pero es un camino cerrado. ¿Listo? En la figura se muestra, ¿no es cierto?, una espira rectangular. Y suponemos que por esa espira circula una corriente de intensidad I. La corriente entra a la espira por algún punto, da toda la vuelta por la espira y sale otra vez por un punto vecino a donde entra. Vamos a suponer que esa espira tiene corriente I uniforme y es del lado, un lado mide A, el otro lado mide B. Y esa espira está inclinada, ¿no es cierto? Está inclinada respecto al campo B, ¿no? Un poco hacia arriba, ¿no? El plano que está dibujado allí es un plano horizontal. ¿Estamos? El plano es un plano horizontal. Y en ese plano, con ese plano, el campo B es paralelo, ¿no? Entonces, si ese plano fuera un plano horizontal, significaría que el campo B es horizontal. Y lo vamos a suponer así aquí. Un plano horizontal, ¿no? La espira inclinada sobre el plano horizontal. ¿Listo? Y el campo B, entonces, es uniforme, horizontal y apuntando en la dirección en que está indicada allí, no, por esas flechitas de color rojo. Entonces, si sobre esta espira, como esta espira está en un campo magnético B, está inmersa en un campo magnético B, y además sobre la espira circula una corriente I, entonces el campo automáticamente le aplica fuerza a la espira. Pero aquí hay que calcular la fuerza sobre cada lado. Son 4 lados. ¿Listo? Como el campo B es uniforme, los segmentos son rectos y la corriente I es uniforme, simplemente nosotros usamos la misma fórmula original. F igual IL cruz B. Y por el vector largo L cruz B. Vamos a calcular primero la fuerza sobre los segmentos del lado A. ¿Listo? Los menores, los más pequeños. El lado A que está al lado derecho, ¿no? La fuerza será I vector A cruz B. Ahí está. I A cruz B. Eso porque el lado que está al lado, el lado derecho, mide A. Y ahí la corriente va, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, ¿no? La corriente I, ¿no?, que viene por el lado B, y cuando llega al lado A, el que está al lado derecho, sube por el lado A. Pero en la fuerza sobre el otro lado opuesto, el otro lado A,
la corriente va de arriba a abajo, ¿eh? Porque la corriente que viene por el lado superior baja por ahí. Entonces ahí le ponemos más I por menos A cruz B, ¿eh? Eso porque la corriente viene en sentido opuesto. Recuerden que ese vector, el vector longitud aquí, el A vector, el vector longitud A vector, tiene que tener el sentido de la corriente. Entonces, si en el lado derecho lo tomamos positivo, en el lado izquierdo lo tenemos que tomar negativo. Si hacemos los productos, vemos que eso es 0. O sea, la fuerza total ejercida sobre los dos lados de magnitud A es 0. ¿Y cuánto vale la magnitud de esta fuerza? Porque una cosa es decir que la fuerza total es 0, pero ¿cuánto es el valor de cada fuerza? Módulo de F será módulo de IA cruz B. Puede ser de I, el módulo de IA cruz B o el módulo de I por menos A cruz B, cualquiera de las dos, pues va a ser lo mismo, ¿listo? ¿Y cuánto es el módulo de IA cruz B? Será el valor de I por el valor de A, el lado, la longitud A, por el valor del campo B, que es B, y por el seno del ángulo que forman el vector A con el vector campo. Y aquí sí que tienen que tener cuidado. ¿Listo? Aquí tenemos que tener cuidado cómo se definen estos ángulos. ¿Qué ángulos forman el vector A con el campo B? El ángulo que forman el vector A con el campo B es teta menos pi medio. ¿Y por qué es teta menos pi medio? ¿Cuál es la razón por la cual? Porque teta, el ángulo teta, se mide desde el plano horizontal hasta la perpendicular de color verde que hay al plano. ¿Listo? Ese vector de color verde es un vector perpendicular a la espira. ¿Ve? El vector de color verde es perpendicular al plano de la espira. Y teta es el ángulo que se forma desde el plano horizontal hasta el vector verde. Pero ese vector verde forma 90 grados con el plano de la espira. Con el plano de la espira. Entonces, el ángulo, ¿no es cierto?, entre el vector A y el plano es teta menos pi medio. Por eso le ponemos sen de teta menos pi medio. Y eso nos da, sen de teta menos pi medio es coseno teta. La fuerza entonces vale I a B coseno teta. En forma análoga, se puede calcular la fuerza sobre los lados B. La fuerza ejercida sobre el lado B que está más arriba. Esa va a ser I vector B cruz B. Un B minúscula y un B mayúscula. El B minúscula corresponde a la longitud del lado superior. Y se toma positivo en el sentido en que va la corriente. ¿Ve? Arriba. En el lado superior que está arriba. Después, para la que está abajo, el lado que está abajo, el lado que está por debajo del plano. Ahí le ponemos más I por menos B cruz B. ¿Y por qué le ponemos menos B cruz B? Porque en el lado de abajo la corriente va opuesta a la para arriba. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, ¿no es cierto? Vemos que esta suma otra vez nos da 0. Y si queremos calcular el valor de esta fuerza, de esta que es el módulo de F igual módulo de I por el vector V minúscula cruz B mayúscula, eso va a ser el valor de la corriente I por el valor de B, que es el lado más grande, por el valor del campo B y por sen de pi medio.
¿Y por qué es en de pi medio? Porque el lado B y el campo B son perpendiculares. Usted lo puede ver aquí. ¿Eh? El lado B y el campo B son perpendiculares, ¿no? Entonces, por eso le ponemos en de pi medio. Y como en de pi medio es 1, nos queda IBP. Consecuencias de esto. Si sumamos las fuerzas sobre los lados A, sobre todos los lados A y sobre todos los lados B, vemos que la fuerza total es 0. ¿Eh? La fuerza total sobre los lados A es 0, la fuerza total sobre los lados B es 0. O sea, que cuando colocamos la espira en un campo B uniforme, como la coloquemos, ¿listo? No importa cómo la coloquemos, con qué ángulo, con qué orientación. La fuerza total va a ser 0. Y no importa si acaso es rectangular, o es cuadrada, o es circular, no interesa eso. Un campo magnético B le aplica una fuerza nula a una espira de corriente que tiene una corriente uniforme. ¿Sí? Y esto significa, ¿no es cierto?, que cuando colocamos la espira en el campo, en algún lugar, se queda allí. El campo no la va a mover ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. No la desplaza porque la fuerza es 0. Y les reitero entonces el hecho de que este resultado es independiente de la forma que tiene la espira. Porque si hubiéramos tomado una espira cuadrada o una espira circular, habría el resultado ser el mismo. Ahora, si el campo no es uniforme, la cosa cambia. Si la corriente no es uniforme, la cosa cambia. En este caso en particular, entonces, campo magnético B uniforme, corriente uniforme, ¿no? Fuerza neta 0. Tienen que mirar muy bien la figura y observar muy bien los ángulos, que eso es lo más complicado de visualizar. ¿Listo? Porque son claves para poder, digamos, entender, ¿no?, cómo va funcionando eso, ¿no? Yo creo que con el veto que el presidente ha señalado en el día de hoy, establecido al proyecto de ley hecha por tierra, el argumento que durante muchos años ha sostenido. Hay entonces parte de las reacciones tras la aprobación de este feriado, datos bien relevantes también respecto a esta conmemoración, por ejemplo, por la proximidad justamente de este feriado. El Ministerio de Salud señaló que no se van a establecer cordones sanitarios en ningún punto del país, pero sin duda el llamado a las autoridades sigue siendo a las personas para que se mantengan en sus hogares, que no salgan durante este fin de semana por motivo de la pandemia, pero no van a haber cordones sanitarios. Sí se van a intensificar, eso sí, las fiscalizaciones aleatorias en las distintas carreteras a lo largo del país, justamente para evitar que las personas salgan y quienes lo van a hacer, que lo hagan con todos los permisos correspondientes. Por otro lado, como les señalaba, también hay reacciones por parte del comercio, dice que esto lo va a afectar, teniendo un año que ha sido particularmente difícil a causa de la pandemia, por lo tanto no estábamos contentos con esta iniciativa, pues se va a juntar con el feriado de la próxima semana, San Pedro y San Pablo, y está también muy próximo a otro feriado para el mes de julio, el día 16, cuando se conmemora Nuestra Señora del Carmen. Por lo tanto, ahí es donde está la piedra de toque, al menos para el sector del comercio. De todas formas, al no ser un feriado irrenunciable, el comercio es esencial. No sé si pueden ver esta figura que hice en la pizarra. No sé si abajo la ven. ¿Eh? ¿La alcanzan a ver o no? Sí, profe, igual se ve. Ya. Este es el plano horizontal. Este es una vista mirada de lado, ¿listo? De lado. Como si estuviéramos viendo de un costado de la espira. Este segmento representa el lado A, cuando la corriente va para arriba. Así, ¿eh? Ahí va la corriente para arriba. Ese es el lado A. Los lados B van para adentro. Y este es el plano horizontal y el B apunta en esa dirección. Para allá. Esta es la espira. Y este es el MU
El mu que aparece en la figura que es un vector perpendicular a la espira. ¿Ves? Este es el mu. Entonces la espira, no, la espira está de esta forma. Así lo voy a poner con el cuaderno. Así está la espira, inclinada. ¿Ves? Y este es el mu, así, perpendicular a la espira. Entonces, ¿no es cierto? El ángulo teta va desde el plano hasta el vector mu. Ese es el ángulo teta. Y este vector mu, que es el de color verde, ese es perpendicular con la espira. Ahí están los 90 grados, ¿no? Por eso aparece a veces teta menos p. Este lado A que está aquí, ese lado A que está aquí, ese lado forma ese ángulo, ¿no? Y ese ángulo es teta menos pi. ¿Ves? Y el lado B apunta hacia adentro, perpendicular con B. Esa es la figura que uno tiene que entender en este caso para ver cómo funciona el cálculo. Ya, listo. Sigamos. Profesor. Sígame. ¿Y hay otro ángulo que es igual al teta o no? ¿No? ¿Por qué? Dígame. El que está de manera horizontal a... ¿No? Esos son los ángulos que esos son los ángulos que se utilizan. ¿Listo? Nada más. Los ángulos que se utilizan son el ángulo que forma, ¿no es cierto?, la normal. Esta es la normal a la espira, esta es la perpendicular a la espira, ¿no? Eso. Y el plano horizontal. Ese es un ángulo que se utiliza. De esa manera se define el ángulo teta. Y cuando tratemos de espira siempre va a ser así. Plano horizontal con la normal a la espira. ¿Listo? Y el otro, es el único ángulo que se utiliza, nada más. Ese ángulo no puede ir variando porque uno puede ir variando la espira, pues la espira la puede colocar horizontal, la puede colocar vertical. Eso le dio ir variando el ángulo teta. Y eso es lo que uno va cambiando después. Ya. Héctor, y en ese sentido, en el contexto que estábamos desde el punto de vista de las restricciones, del funcionamiento habitual, el efecto económico que ha tenido la crisis sanitaria, ¿cómo interpreta usted que el gobierno también haya... ¿Ve que el único ángulo que aparece ahí es teta? No hay más. Como el vector V, el vector campo, está en el plano horizontal, ¿no? Usualmente ese ángulo teta es el que forma el vector campo con el vector mu. Ya le voy a indicar por qué lo llamamos mu, ¿no? Pero que es perpendicular al plano de la espira, ¿no? Entonces, estos campos uniformes aplican fuerza neta cero sobre las espiras, no pueden moverlas. ¿Listo? No pueden desplazarlas. Pero eso no significa que produzcan otro efecto, ¿no? Claro que sí, porque aun cuando, ¿no es cierto?, los campos no puedan desplazar a las espiras, sí las pueden hacer rotar, las hacen girar. ¿Listo? Y eso es producto de estas cuatro fuerzas, ¿no? Por ejemplo, son cuatro fuerzas. Una fuerza que actúa sobre el lado A, que está a la derecha. Otra fuerza que actúa sobre el otro lado A la izquierda. Esas dos fuerzas son del mismo módulo, pero de sentidos opuestos, ¿no? Aquí están representadas las fuerzas sobre los lados A.
son fuerzas perpendiculares a los lados A. ¿Listo? Son de sentidos opuestos, pero están en el mismo plano de la espira. ¿Listo? No se salen del plano de la espira. Entonces nos da una fuerza cero. Pero el caso de las fuerzas que actúan sobre los lados B, sobre el lado B que está más arriba y sobre el lado B que está más abajo, la fuerza sobre el lado B que está arriba va a ser, ¿no es cierto?, una fuerza que actúe hacia abajo. ¿Listo? El vector rojo, así que está indicado a la derecha, me indica la fuerza sobre el lado B hacia abajo. Y sobre ese lado B que está arriba, la fuerza que es el campo sobre ese lado B que está arriba, es una fuerza perpendicular a ese lado que la tira para abajo. Y la otra fuerza, la que actúa sobre el lado B que está más abajo, esa fuerza también es perpendicular a ese lado, pero ahora la tira para arriba. ¿Ves? Entonces, esas fuerzas, ¿no?, que valen esos valores, esa fuerza vale IBB. La fuerza sobre los lados B vale IBB. La fuerza sobre los lados A vale IAB coseno teta. Ahí está, ¿ves? Es diferente. Porque estas fuerzas de valor IBB, que son las que actúan sobre el lado B, son fuerzas que no están en un mismo plano. ¿Ves? Entonces, ¿no es cierto?, esta pareja de fuerzas, ¿no?, que no están en un mismo plano, ¿no?, están en planos diferentes, ¿no? ¿Ves? Diferente a las otras que estaban en el plano de la espira. Las fuerzas que actúan sobre los lados A están en el plano de la espira, estas no. No están en un mismo plano. Hay una distancia entre ellas, ¿no? Entonces, allí se ve que esta pareja de fuerzas, que es una cupla, genera un torque. ¿Eh? Y entonces, ¿no es cierto?, si aplicamos esa fuerza sobre un lado hacia abajo y sobre el otro lado hacia arriba, la espira rota en torno a su centro. ¿Eh? Esa espira va a rotar en sentido horario, en torno a su centro. O sea, entonces que esta pareja de fuerzas le aplica un torque, ¿no?, a la espira. Y así, entonces, ¿no es cierto?, aun cuando la fuerza neta sea cero, el campo B le aplica un torque a la espira y la obliga a girar, ¿no? Observen muy bien las fuerzas de color rojo que están en la figura de la derecha, ¿no? ¿Ven? Ahí está el ángulo teta menos pi medio. Ahí está el plano horizontal, y en esa misma división y sentido del plano horizontal actúa el campo B. ¿Cuánto vale el momentum total de la fuerza? ¿Listo? El torque total. Para eso, ¿no es cierto?, vamos a calcular el torque respecto al punto de intersección o respecto a la línea de intersección de la espira con el plano horizontal. La espira intercepta el plano horizontal a lo largo de una recta, y respecto a esa recta se calcula el torque. Ese torque va a ser entonces, obviamente, M igual 2F, porque son dos fuerzas. Son dos fuerzas, la que actúa a la derecha y la que actúa a la izquierda. Por A medio coseno de teta menos pi medio. ¿Y por qué eso? Porque un torque se calcula, ¿no es cierto?, multiplicando fuerza por brazo de palanca. Fuerza por brazo de palanca. Y aquí el brazo de palanca es igual a A medio por coseno de teta menos pi medio. Eso es. El brazo de palanca es ese. A medios, la mitad de A, por coseno de teta menos pi medio, ¿no?
Es como proyectar la espira en el plano horizontal. ¿Sí? Y como el coseno de teta es pi medio seno teta, nos queda el A, el 2 se cancela, nos queda FA sen de teta. ¿Ves? Y esa F, ¿no es cierto?, es la que vale, ahí está, IBB. Ese valor de F lo reemplazamos. Y nos queda I por el valor del campo, por A, por B, por sen de teta, ¿no? El producto de los lados, A minúscula por B minúscula, nos da el área de la espira, ¿eh? Porque es un rectángulo. Entonces, el torque M, momento estático M o torque, como quieran, igual el producto de la corriente I por el área A, por el valor del campo y por seno de teta. ¿Ve? Y AB. Esta cantidad escalar, ¿no?, I por A, por B, por sen de teta, ¿no?, es la magnitud o es el módulo, ¿no?, de un producto vectorial, de un producto entre vectores, llamado producto vectorial o producto cruz. ¿Listo? Entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo está escondido ese producto cruz en esa expresión, la que está arriba de la 2,3? En M, I, A, B, sen de teta está escondido un producto cruz, producto vectorial. ¿Cómo está escondido? A ver, veamos. Nosotros el área, que es A por B, el área A mayúscula igual A por B, le podemos dar un carácter vectorial. ¿Listo? Entonces, la representación vectorial del área es A vector mayúscula, A mayúscula vector igual AB n tongo. Así lo ponemos. El vector área A mayúscula es el área A minúscula B minúscula multiplicada por n tongo. Y ese n tongo es un vector unitario perpendicular a la espira, perpendicular al plano de la espira. Viene dado por la regla de la mano derecha. En este caso, ¿cómo orientamos el n tongo en una espira? Mire, la espira tiene que estar recorrida por una corriente. ¿Listo? Todo el perímetro de la espira está recorrido por una corriente. Entonces uno toma los dedos de la mano derecha, y curva los dedos de la mano derecha en el sentido de la corriente. Curva los dedos de la mano derecha en el sentido de la corriente. Y el pulgar extendido, ¿no es cierto? El pulgar extendido, ¿no?, nos indica en la dirección de n tongo. ¿Ve? Entonces, ¿no?, la expresión anterior, ¿no?, ¿ve?, se puede escribir como vector M, vector momento estático igual I a n tongo cruz B. A, I, A mayúscula, área, vector unitario n tongo cruz B. Y la cantidad, intensidad de corriente I, por área, ahí hay un B que está de más. Ahí hay un B que está de más. Ahora sí. Tengo que ir corrigiendo hasta ahora lo que estoy viendo. ¿Listo? Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. Medicast es un champú con ketoconazol, un antibiótico con efectividad comprobada que elimina la caspa. Usa Medicast. A la realidad. Porque después, si no, van a alegar que hay fallas, ¿no? Ahí está. Entonces, el vector M nos queda A. Esa cantidad IA n tongo, esa cantidad define lo que nosotros llamamos momento dipolar magnético de la espira. Toda espira que tiene una corriente por su perímetro tiene un momento dipolar magnético, como el de los imanes. ¿Listo?
Momento dipolar magnético. Y este momento dipolar magnético se anota por la letra mu vector, perpendicular al plano de la espira. ¿Ves? Ese mu es ese vector verde, ¿ves? Ese que está ahí. Entonces el ángulo θ es el ángulo que forma el campo B con el momento dipolar magnético mu. Siempre se define de esa manera, desde el campo magnético B hacia el mu. De esa manera está definido. Momento dipolar magnético. Multiplicamos la corriente I que circula por la espira por el área de la espira. ¿Ves? Y para darle el carácter vectorial, usamos la regla de la mano derecha. ¿Para dónde apunta el mu? Simple, pues regla mano derecha. Vemos cómo circula la corriente en la espira. Ponemos los dedos de la mano derecha y los curvamos en el sentido de la corriente y el pulgar extendido nos indica para dónde apuntamos. Finalmente, entonces, ¿no es cierto?, el momento estático queda m igual mu cruz b. La fórmula 2,4 nos da el resultado general. ¿Listo? Y aquí el ángulo θ va a ser el ángulo que forma mu y b. Por lo tanto, entonces, los campos magnéticos uniformes, cuando se colocan espiras que contienen corriente dentro de ellas, ¿qué hace un campo? Automáticamente le aplica un torque y la hace girar, la hace rotar. Y la va a hacer rotar de tal manera que, ¿no?, la espira tiende a alinear su vector momentum dipolar, ¿no?, su momento dipolar mu, ¿no?, con el campo. Siempre. De esa manera. Acá, por ejemplo, en nuestra figura, veamos qué es lo que ocurre aquí. ¿Ve? Ahí está la espira. Ahí está el campo P. Esa espira no se mueve, gira. Pero va a girar y el vector mu, que está inclinado, va a empezar a girar hasta alinearse con el B. Así lo hace. El mu empieza a girar hasta que va a quedar en la misma dirección y sentido de B. Y después va a seguir rotando para abajo. ¿Listo? Ese es entonces el efecto, ¿no?, de colocar una espira con corriente en un campo magnético P. Ya, a ver, son las 9:30, ¿listo? Vamos a descansar unos 10 minutos y de allí seguimos. Nos vemos en 10 minutos más. O marcando el número que aparece en pantalla. Paga con tu tarjeta de crédito hasta en 6 cuotas precio contado sin interés. Además, te otorgamos nuestra exclusiva garantía de satisfacción total. Antena 3 Directo. Gente que responde. El Tribunal Calificador de Elecciones proclamará oficialmente a los 155 candidatos electos para conformar la Convención Constitucional. A esta cita está invitado el presidente Sebastián Piñera junto a las autoridades del Congreso y de la... Vamos a tomar un cafecito. Que detenerla. Hoy parte el periodo de propaganda electoral de cara a las primarias del 14 de julio. La mayoría